Yo mandé una imagen ahí porque cuando ya pasamos a los macros que ponemos proteínas, grasas, carbohidratos, yo no sé por qué, yo estoy revisando hoy día su clase, el video, porque decía de dónde sale ese 2,14 que pone en la tabla. Hay uno que dice proteínas 2,14. Luego sale grasas, y proteínas otra vez. ¿De dónde sale ese 2,14 de la matriz que hicimos con el ejemplo? O sea, ¿a qué se refiere? Ya. Las proteínas se puede calcular multiplicando gramos por kilogramo de peso. Ujú. Veíamos en la recomendación que nos decía de 0,85 a 1,12, me parece que era considerado como normal y el promedio se Uno. daba 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando se suele tener esa referencia que es para un paciente normal, al momento de hacer en porcentaje diario tiende a ser un poco bajo. Las guías en la recomendación para obesidad nos dicen podemos subirnos hasta el 35% del valor calórico total, ¿ya? Ujú. Entonces, aquí en la fórmula, sí, perdón, en el Excel que ustedes tienen, yo le puse para calcular por gramos por kilogramo de proteína, porque es así como siempre empezamos. Entonces podemos subirnos, ¿no? Hasta ir dando con el porcentaje. La otra forma es igual calcular directamente del porcentaje y tú tendrías el valor de proteínas, ¿sí? Ya, ya. Otra Entonces, pregunta, ajá, profe. Mire, yo vi ahí también que en sus fórmulas de Excel nos manda la tabla de masculino y supongo que hay otra de femenino. Y eso nos puede hacer llegar para nosotros poder utilizar como herramienta. sí, claro que sí. El día de mañana vamos a trabajar en el caso de una paciente de sexo femenino, entonces ahí les Ujú. comparto el Súper. Excel. Y otra Ajá. pregunta, profe. ¿El tofu en qué entraría? ¿En proteína o en carbohidrato? ¿Con qué está preparado? El tofu es de soya. ¿Solo tiene soya? Es la leche de soya que le hacen cuajar como un queso. Ya. Y como los pacientes vegetarianos lo consumen, entonces yo decía, y lo consumen bastante porque dicen que tiene, y he leído que tiene bastante proteína, pero no sé si es que va en carbos o en Ya proteína. lo vamos a revisar. El día de mañana les paso igual la tabla de composición mexicana que les decía el sistema de equivalentes para no darte un dato erróneo. Por composición debería ser considerado como un carbohidrato, pero hay que Ya, revisar qué aporte proteico tiene al momento de ya elaborarlo. ya. Y te Y bueno, y preguntaba sobre los ingredientes. Sí. Ujú. aprovechando que estoy con el audio, le felicito por todo y eso es todo. Muchas Muchas gracias. gracias, Nat. Sí, no hay problema, como, bueno, ahorita conversábamos con Nati, estas herramientas que yo les comparto, las he ido elaborando, por ejemplo, el Excel siempre lo utilizo para, más para las clases, para que ustedes puedan entender, como les decía, no para todos es fácil, para si son médicos o enfermeras que no han tenido, por ejemplo, la formación como tenemos nosotros, dificulta mucho la preparación, ¿sí? O dar las indicaciones. Este documento lo he elaborado con el fin de educarles, pero que también sirva para herramienta, que ustedes puedan tener una guía para realizar una mejor recomendación a los pacientes. Siempre es importante también revisarlo, ¿no? A veces en las clases vamos cambiando fórmulas. Por ejemplo, mañana les voy a indicar que debemos utilizar un cuadrito ahí con un peso que ustedes seleccionen por esta duda, ¿no? Si utilizo el peso actual, si utilizo el peso corregido por obesidad o un peso ideal, entonces siempre debemos ir revisando las fórmulas, ¿ya? Eso entonces pueden utilizarlo sin ningún problema. Y bueno, ahora sí entonces vamos a continuar con la clase el día de hoy. Nos había quedado pendiente en el tema de ayer la construcción de hábitos saludables y era mucho lo que preguntaban, ¿no? Ok, si el paciente dice, ¿y si no puedo? ¿Y si no tengo? Mi horario de trabajo no me permite. Entonces, son muchas de las barreras que van poniendo los pacientes, incluso nosotros mismos, para poder cumplir con la implementación de hábitos saludables, ¿sí? Entonces, para esto y sobre todo para ir controlando aquella hambre que no es física, sino es emocional o que está desencadenada por emociones y situaciones, tenemos varios ejercicios que podemos ir aplicando, ¿sí? Uno de ellos, no sé si han escuchado, es muy aplicado sobre todo eh,
En las Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, esta técnica del 4-7-8 es una técnica de respiración que nos permite llegar a una relajación más profunda, incluso hasta para conciliar el sueño. ¿Ya? Entonces, esta técnica, ¿en qué consiste? En que debemos inhalar por 4 segundos, mantener el aire por 7 segundos y exhalarlo por 8. Se recomienda que se haga esta repetición durante 4 ciclos, es decir, respiro, sostengo el aire, exhalo, es un ciclo. Vuelvo a repetir, ¿sí? Y vamos a hacerlo durante 4 repeticiones para que se logre mejorar o concentrar al paciente en el momento actual, y al momento de concentrar nuestra atención en la respiración vamos a liberar un poco de la tensión que esté teniendo el paciente. Entonces déjenme ver si se abre el enlace y vamos a aplicarlo el día de hoy. ¿Pueden escuchar el audio? Hola, bienvenida. Doctora, sí le escucho. Sí. Sí, Soy Gabriela Litsky. Voy a acompañarte en estos minutos de respiración consciente. Hoy quiero compartir contigo. Entonces me gustaría que todos vayamos aplicando, porque siempre que nosotros vamos a dar educación a nuestros pacientes es importante que hagamos ya estos ejercicios previos para incluso poder compartir con nuestras experiencias. Ya les subo el volumen. Una técnica muy efectiva a la hora de calmar el sistema nervioso, reducir los estados de ansiedad o conseguir conciliar el sueño. Se trata de la técnica 4-7-8 de respiración. Puedes estar de pie o puedes sentarte para realizarla. Primero, te invito a que tomes conciencia de cómo está siendo tu respiración en este momento. Puede que esté agitada, se entrecorte, puede que sea una respiración nasal o solo por la boca. Para realizar esta técnica, debes inspirar por la nariz en 4 segundos, retener el aire durante 7 segundos y soltar el aire por la boca sin abrir demasiado los labios durante 8 segundos. Yo iré contando y así será mucho más sencillo. Simplemente tienes que recordar que primero inspiras por la nariz, retienes el aire y luego sueltas por la boca muy despacito, como si fuera un silbido que estás haciendo con los labios entreabiertos. ¿Preparada? ¿Preparado? Comenzamos. Inhala en 1, 2, 3, 4. Retén el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y suéltalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala. 1, 2, 3, 4. Retén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suelta. 1, 2, 3, 4, 5,
Veo comentarios en el chat del Zoom, pero yo sí le escuchaba el audio de lo que supongo que la licenciada nos había puesto. A ver, me dicen que no se escucha. Yo sí la escucho, licenciada. Había puesto un audio, también, Ajá. también la escuché. Algunos dicen que también se escucha bien. Ah, perfecto. Ya, sí se escuchó perfecto. Entonces, ahí se me activa mi camarita. Ya. Hicimos ahorita, bueno, por tiempo, porque no podemos hacer toda la meditación, se nos diría una horita de clase, entonces vamos a manifestar, escriban en el chat qué sintieron. Por ejemplo, ¿quiénes lograron sostener el aire los 7 segundos? ¿Sí? O a quién le faltó, por ejemplo, aire al momento de exhalar durante 8 segundos. ¿Fue fácil sostener el aire durante 7 segundos? Muy bien, Leonardo nos dice, no fue fácil sostener el aire en mi caso, ok. Por ejemplo, en las 2 primeras repeticiones yo tampoco lo pude sostener. ¿Quién más? Perfecto, Loren nos dice que sí, sí logró contener, ¿ya? Y al momento de exhalar, ¿lograron mantener aire para exhalar durante los 8 segundos? ¿O les faltó aire? Ya estábamos en el 5 y ya no tenían aire que exhalar. ¿Faltó aire? Sí. También me faltó aire, ok. Ana también, Erika también, perfecto. Se dificultaba al exhalar, sí. Entonces, miren, aquí nos damos cuenta, ok, cómo nos sentimos nosotros en el momento de tener una respiración consciente. Entonces, tratamos, ¿no? Por ejemplo, en las primeras veces dificulta un poco, ya hacia las últimas repeticiones ya es como que uno logra sostener más porque ya está concentrado en meter más aire. Entonces, esto nos va ayudando a generar este momento de relajación. El momento de ingresar más aire, más oxígeno, también está ayudando a nuestro organismo. Y es algo que vamos perdiendo mientras vamos creciendo, ¿sí? Nos olvidamos de mantener una buena respiración. ¿Les ha pasado, no sé, por ejemplo, alguien más que esté aquí, tal vez da clases o ha estado en conferencias? Entonces, cuando uno no maneja bien los tiempos o está un poco más nervioso, estresado, incluso falta aire, no sé si se han fijado, hay ponentes que están hablando y después toman aire y siguen hablando, ¿sí? Nos vamos olvidando de mantener una buena respiración. Pasa a todos y a los pacientes con obesidad, incluso más, les dificulta a ellos. Recordemos cómo afectaba el tejido adiposo en su fisiología, entonces también cuesta mucho que yo respire. Entonces, estas técnicas, aparte de mejorar el proceso de ansiedad, ¿qué es lo que va a hacer? También nos va a ayudar a que el paciente empiece a oxigenar mejor, empiece a respirar mejor. Esto le va a ayudar a estar más tranquilo, más relajado y en la noche este mismo audio pueden utilizarlo para que le ayude a conciliar el sueño. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Las manos al pecho. Déjenme comparto. Ya. Listo, entonces esto nos va a ayudar, como les mencionaba, a conectar, ¿sí? Entonces es importante que lo hagan ustedes, vayan practicando, vean también cómo mejoran y así podamos darle mejores recomendaciones al paciente basado ya en nuestra experiencia. Mantener una alimentación consciente, lo que ahorita está mucho en tendencia y está bien que lo empecemos a aplicar, el mindful eating. Comer sin distracciones, saboreando y masticando lentamente. Aquí les quedo debiendo, el día de mañana les voy a traer una meditación de la mandarina, em, en donde nos invita
a través de un alimento a concentrar todos nuestros sentidos, ¿sí? La alimentación, como veíamos, si es hedónica, viene dada por la vista, por el gusto, por el olfato, también incluso por el sonido. En los planes de alimentación siempre recomendamos nosotros que las preparaciones tengan distintas consistencias, incluso aquellos alimentos que sean crujientes y crocantes para que generen sonido y así una mayor satisfacción en el paciente. Entonces, esto nos va a ayudar a que el paciente preste atención para comprender sus señales de hambre y de saciedad. Hay que evitar distractores, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes que pasan solos, siempre suelen comer viendo la televisión o siguen trabajando mientras están comiendo. Entonces, no fijan su vista sobre el alimento y no se percatan que ya han acabado de comer. Entonces, eso también son em, barreras que puede tener nuestro paciente y que hay que recomendarla que vayamos dejando, organizando mejor el tiempo o las actividades para que nos centremos en la alimentación. ¿Ya? Otro de los ejercicios, vamos a escucharlo, espero que ahora sí el audio nos ayude, en donde vamos a hacer un escaneo corporal. Igual lo vamos a aplicar hoy aquí una primera parte para que ustedes vayan sintiendo y dándose cuenta qué partes de su cuerpo están tensionadas. Con el ejercicio vamos a ir liberándolos y centrando la conciencia. No se escucha, doctora. Cuando notamos que ¿Los escucha? No, no se escuchaba. Ya, a ver, déjenme ver si más bien les pongo desde el teléfono como audio. No sé por qué no me permite compartir. Todavía utilizas una alarma en el año 2023. Vamos, hombre, ponte al día. Apps. aplicando su forma, se va expandiendo, se va vaciando. Este canal. Mi nombre es Gabriela Litzchi y voy a acompañarte en estos minutos de relajación. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo a través del escaneo corporal. Para realizar esta técnica te invito a que primero busques un lugar tranquilo y dejes unos minutos para estar a solas contigo, sin interrupciones. Con el escaneo corporal, lo que buscamos es tomar más conciencia de cada parte de nuestro cuerpo, pero hay que evitar emitir juicios sobre lo que estamos observando de cada zona. Pensamientos como esto está mal o debería cambiarlo son pensamientos que por lo general aparecen cuando notamos que algún sitio está un poco más tenso, hay dolor o hay un bloqueo. Vamos a dejar esos pensamientos de lado y cuando vengan simplemente apártalos y vuelve a concentrarte en tu respiración y en la zona de tu cuerpo que estés trabajando. Puedes hacer esta técnica tumbada, tumbado sobre el suelo, sobre tu esterilla, en tu cama, donde desees, o también puede ser sentada, sentado en una silla, con la espalda apoyada en el respaldo. Cuando hayas encontrado la postura más cómoda para ti, cierra tus ojos o deja ligeramente abiertos los párpados mirando hacia el suelo o mirando a nada en concreto. Lo importante es que encuentres la postura más apropiada para ti. Estás sobre el suelo, nota cómo tu cuerpo cae sobre esa superficie sin ningún tipo de tensión. Deja y se funda con el suelo. Permite que tus brazos se abran a la anchura más cómoda para ti, que tus pies también caigan relajados sobre el suelo.
Relaja los músculos de tu cara, suaviza aquellas zonas que puedas notar con tensión. Toma algunas respiraciones profundas y en cada exhalación permite que tu cuerpo vaya entrando en un estado de entrega, de relajación. Si necesitas tomar algunas respiraciones y soltar el aire por la boca, puedes hacerlo. Y ahora llevarás tu atención a la pierna derecha. Observa cómo se encuentran los dedos de tu pie derecho, cómo está el empeine, el talón, tu tobillo derecho. Ve subiendo por toda la pierna, cómo está tu rodilla, el muslo, la cadera derecha, el glúteo derecho. Recorre tu pierna derecha desde la punta del pie hasta la cadera, observando cómo se encuentra cada pequeña zona. Si algún pensamiento o juicio viene a tu mente, vuelve a tomar conciencia de esa pierna, de cómo está, y respira. Inhalando, llenándote de luz, de energía. Exhalando, vas liberando la tensión que puedas hallar en esa zona. Vuelve a inhalar llevando luz y energía a esa pierna derecha y exhala dejando salir toda la tensión. Vuelve a tomar conciencia de todo tu cuerpo en la inhalación y exhala, relaja el cuerpo completo, deja que salga la tensión. Observa ahora tu pierna izquierda, los dedos del pie, la planta del pie, el talón izquierdo. Ve subiendo y recorriendo el tobillo, la rodilla, los músculos de tu pierna, el muslo izquierdo, el glúteo izquierdo, la cadera. ¿Qué sensaciones te provoca ahora mismo? ¿Dónde notas tensión? ¿Dónde notas algún bloqueo? Y sin juzgar, simplemente observando, respira aquí, inhalando luz y energía y exhalando toda la tensión que puedas encontrar. Vuelve a tomar una respiración profunda, lleva la atención a todo tu cuerpo y exhala. Deja que tu cuerpo se funda con la superficie en la que te encuentras. Entrégate a esta relajación, a esta observación minuciosa de tu cuerpo. Lleva tu atención al abdomen, como con la respiración va modificando su forma, se va expandiendo, se va vaciando. Observa los músculos de tu abdomen, los órganos internos, qué sensaciones te provocan. Observa con curiosidad, pero sin juicios. No hay nada que esté bien o mal, simplemente todo es y ocurre. Inhala llenando de luz y energía la zona del abdomen, desde lo más superficial a lo más profundo. Y exhalando dejas ir toda la tensión que encuentras en esa zona. Lleva ahora tu atención al pecho. ¿Cómo está hoy esa parte de tu cuerpo? El pecho, las costillas, tu diafragma. Ayúdate de la respiración para ir conociendo un poquito más, para ir observando si hay tensión, si hay bloqueos, si hay algo que quisieras soltar. Inhala luz y energía. Imagina que llenas todo tu pecho de esa luz y en la exhalación dejas ir la tensión que pueda quedar. Observa tus hombros, tu cuello. Respira amablemente en esa zona. Observa si hay tensión en la nuca, en la garganta. Observa tu clavícula. Inhala luz y energía, llevándola hacia esos puntos. Y exhala toda la tensión que puedas encontrar. En cada exhalación permites que tu cuello, tus hombros, tu pecho se relajen. Lleva tu atención a tu mano derecha, a los dedos. Observa uno por uno. Observa la palma de tu mano, el dorso de tu mano, y ve subiendo por tu muñeca, tu antebrazo, tu codo, tu brazo. Inhala y llénate de luz y energía enviándola hacia ese brazo derecho. Y exhalando, deja que toda la tensión que reconozcas pueda liberarse. Vuelve a inhalar profundamente, lleva la atención a todo tu cuerpo. Y exhala,
entregándote a esta respiración. Lleva tu atención al brazo izquierdo. Observa los dedos de tu mano, la palma de tu mano izquierda, el dorso, la muñeca, y ve subiendo por el antebrazo hasta el codo. Asciende por tu brazo hasta llegar al hombro izquierdo. Recuerda que no hace falta que juzgues si está bien o mal, simplemente observa. Ten en cuenta las sensaciones, si hay dolor, si hay tensión, si hay bloqueos. Respíralos y deja que vayan poco a poco perdiendo esa fuerza, relajándose, abriéndose paso a tu respiración. Inhala luz y energía hacia tu brazo izquierdo. Exhala toda la tensión que puedes encontrar. Inhalando lleva tu atención a todo el cuerpo. Exhala, deja que se relaje por completo. Observa ahora tu cara, cómo está tu frente, tu entrecejo, tus ojos, tu nariz, tu boca, cómo están tus labios, tu lengua, tus dientes, tu mandíbula. Inhala y llena de luz y energía cada parte de tu cara. Lleva esa luz a las sienes, a tus labios, a tus ojos, suavizando cada pequeña tensión que puedas hallar, cualquier bloqueo, soltando la tensión de tus dientes, no hace falta apretarlos, soltando la tensión de tu entrecejo, no hace falta fruncir ningún músculo de tu cara. Permite que en cada inhalación el aire recorra tu cara y te llene de energía y de frescura. Permite que en cada exhalación tu rostro se relaje. Profundiza un poco más, relajando tu lengua, tu garganta, y continúa observando ese flujo de respiración. Si algún pensamiento viene a tu mente, obsérvalo desde lejos. No hace falta que te identifiques con ese pensamiento o que juzgues lo que está ocurriendo ahora. Centra tu atención en la respiración y permite que todo vaya aflojándose. Observa ahora tu coronilla, la parte de atrás de tu cabeza, los músculos pequeños detrás del cuello. Inhala y llena de luz y energía toda tu cabeza. Exhalando, deja que toda la tensión que pueda existir en esta parte de tu cuerpo vaya aflojando, vaya soltándose y liberando cualquier bloqueo, dolor, pesadumbre. Inhala una vez más, llenándote de luz y energía. Exhala y suelta la tensión de tu cabeza. Observa ahora los músculos de tu espalda, cómo se encuentran. Si existe tensión en la zona alta, en la mitad de tu espalda, en la zona lumbar, que puedes reconocer. Observa sin juzgar y ayúdate de la respiración para inhalar y llenarte de energía y luz. Y en la exhalación para soltar toda la tensión que puede existir en tu espalda ahora mismo. Inhala, llena de luz y energía tu columna, los músculos que la rodean. Y exhalando, permite que la tensión se libere. Ahora vas a recorrer tu cuerpo de una forma global, como si pudieras verte desde fuera, imaginando que al paso de tu mirada, cada parte de tu cuerpo se va llenando de luz y energía. Inhala y recorre desde la planta de tus pies, despacito, hacia arriba, llenándote de energía y luz hasta la coronilla. Exhalando, dejas que toda la tensión, desde la coronilla hasta la planta de los pies, vaya liberándose como un flujo dinámico de tu respiración y de tu energía. En cada inhalación vas notando cómo la energía y la luz recorren tu cuerpo desde la parte más profunda a la más superficial, desde la parte más alta a la parte más baja, y te vas llenando de frescura, de alivio, de calma y confianza. Vuelve a inhalar y tómate tu tiempo para dar a tu cuerpo eso que necesita hoy, para soltar eso que necesita soltar, para agradecer todo lo que tu cuerpo hace por ti cada día. Puedes quedarte unos minutos más sintiendo este estado de calma y serenidad, de conciencia corporal. Puedes quedarte unos minutos más a solas contigo. Puedes hacer este escaneo cada vez que quieras. Gracias por practicar conmigo. Namaste.
Listo. ¿Cómo se sintieron después del ejercicio? ¿Liberaron un poco de tensión? Perfecto, Ana nos dice que sí. ¿Había una parte de tu cuerpo específicamente que estaba más tensionado que otro? Los hombros. Ok. Ana, eras consciente de cómo estaba, por ejemplo, tus pies, cómo estaban los dedos de tus pies? ¿O con el ejercicio recién prestaste atención a cómo estaban ubicados? Estaba consciente, pero con el ejercicio puedo notar más. Perfecto. Em, cuando estábamos en la parte del estómago, ¿sintieron cómo los músculos abdominales al momento de inspirar incrementan el tamaño del abdomen? ¿Fue fácil conectarse a la meditación? Em, ¿O venían pensamientos, tal vez, sobre las tareas de los niños? ¿Venían pensamientos de el correo que hay que enviar en el trabajo? ¿Pensamientos del paciente que tengo que atender mañana? Cuéntenme, ¿qué más sintieron con esta meditación? Sueño, ok, muy bien, Gustavo. También suele, por ejemplo, al momento de mejorar la respiración o estar concentrado en la respiración em, entrar en este estado de relajación, llama al sueño. Entonces los pacientes también concilian mejor el sueño. No sé si también es algo común que suele pasar en las meditaciones, por ejemplo, tienden a quedarse dormidos. Ujú. Listo, entonces esta meditación, este escaneo corporal nos sirve para ayudarle al paciente a que vaya concentrando, conectando su mente con su cuerpo para que esté listo al momento de alimentación. Una vez que el paciente es consciente de su cuerpo, va a ayudar a el momento en el que esté comiendo, saber si ya estoy lleno o, o todavía no, o si todavía debo seguir comiendo, ¿sí? Porque cuando comemos en situación de estrés o en alguna situación emocional, no tendemos a estar conscientes de las señales de mi cuerpo, ¿ya? Entonces el paciente come más de lo que debería. Entonces, esta es una meditación que se recomienda hacerlo antes y siempre hay que preguntar al paciente, hay que hacer algunas preguntitas antes de la meditación, cómo estaba sintiéndose, qué pensamientos tenía en su cabeza en ese momento, si tenía apetito o antojo por algún alimento. Y después de la meditación, ¿qué manifestaciones tenía? ¿Listo? Vamos a ver. La meditación guiada o en silencio, hay aplicaciones también, por ejemplo, aquí nos podemos apoyar de los canales de YouTube que les mencionaba, pero también hay aplicaciones que nos ayudan a programar unas meditaciones en horarios, en tiempo,
igual distintos tipos de meditaciones, ¿sí? Entonces podemos aplicar o utilizar estas aplicaciones, ¿sí? Otra de las recomendaciones es hacer un diario emocional para que el paciente vaya identificando cómo se sentía al momento de alimentarse y las situaciones que le generaron, tal vez el querer comer un poco más o el no sentirse satisfecho o tener más antojo por algo dulce. Entonces, al momento de tener este diario, el paciente va a generar conciencia de cómo se está alimentando también y podemos encontrar las soluciones. Otro ejercicio para ir implementando estos hábitos saludables es igual aplicar meditaciones de agradecimiento. Estas nos van a ayudar a mejorar el bienestar del paciente, a reducir la negatividad y sobre todo cuando están centrados en el peso, como les decía. Entonces, igual ya les tengo ahí el enlace en donde se recomienda anotar 3 cosas. Esto se debe hacer en la mañana. Anotar 3 cosas por las que estés agradecido cada día. Esto les empieza a cambiar un poquito el chivo al paciente de centrarse en las cosas malas y enfocarse en las cosas que merecen la pena. Desconexión digital es otra de las recomendaciones para construir los hábitos, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene dificultad para dormir, no le va a ayudar que esté viendo videos de TikTok, ¿sí? Porque todas las redes sociales, que es lo que están haciendo o cómo se han diseñado, que hayan videos que te enganchen, ¿sí? Entonces, ves uno y quieres seguir viendo otro y quieres seguir viendo otro y sin darte cuenta ya han pasado 2, 3 horas. Entonces, esto no ayuda al momento de conciliar el sueño, por ejemplo. Vamos a ver qué más, ¿ya? Y técnicas para la formación de rutinas sostenibles. Siempre al momento de generar los planes de alimentación y las recomendaciones de estilo de vida, recuerden que las estrategias tienen que ser efectivas y realistas para los pacientes. De esta manera vamos a ayudar a que se mantengan a largo plazo. Entonces nos dice empezar con ajustes sencillos y de manera gradual. En el ejemplo nos pone, queremos que tome más agua, perfecto, y después vamos a empezar a hacer actividad física. Mañana con el caso va a quedar un poquito más claro cómo yo suelo manejar las consultas. Como les decía, en la primera consulta no abordo todo, sino hay que ir paso a paso. Entonces, en la primera consulta, si me centro en que el paciente tiene que consumir más agua, perfecto. A la siguiente voy a incrementar el ejercicio. A la siguiente voy a incrementar, a reducir el consumo de azúcares. Y así poco a poco. Mientras voy estableciendo un hábito, ya está este implantado, voy adicionando otro. No hago todos los cambios de golpe porque más bien el paciente sale muy abrumado de la consulta y tal vez tenga motivación 1 o 2 días y después ya no sigan las indicaciones. ¿Ya? Este método es muy utilizado, el de apilar los hábitos, en donde, ¿qué es lo que hacemos? A un hábito que ya tiene el paciente, voy anclando otro. Por eso les decía, si ya tomo agua, después le mando a hacer ejercicio. Pero ok, para tomar agua, yo ya tengo que haberle dicho cuánto va a tomar y en qué horarios va a tomar para que sea mucho más programado y el paciente no tenga espacios de decir, ay, es que no me acordé. ¿Sí? Si él sabía que a las 10 de la mañana tiene que tomar agua, entonces, ok, 10 de la mañana hay que tomar. ¿Cuánto? 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos. Entonces, cuando ya tengo implementado ese hábito, entonces ahí sí, ok, antes de tomar agua voy a hacer una meditación de 3 minutos, por ejemplo. Entonces, todos los días a las 10 de la mañana, antes de tomar su vaso de agua, va a ser una meditación de 3 minutos. Y así ya tengo 2 hábitos. Una vez que haya logrado anclarle estos 2, después voy incrementando otro. ¿Ya? Entonces, aquí como ejemplo les pongo, mientras espera el café, ¿sí? Va a ser 10 respiraciones profundas, por ejemplo. Entonces, ya un hábito que tiene el paciente, le voy a anclar otro. También la regla de los 2 minutos, ¿sí? Justo, ¿no? O sea, cualquier indicación que vamos a dar es empezar por 2 minutos. Por ejemplo, haré 2 minutos de ejercicio y esto se va a ir extendiendo poco a poco, porque en el ejercicio es donde más cuesta, sobre todo por el tiempo. ¿Cuántos de aquí no pueden hacer ejercicio porque no tienen tiempo? ¿Cuántos? Cuénteme.
Póngame en yo en el chat. ¿Cuántos no hacen ejercicio porque no tienen tiempo? Mayra, Leonardo, Beatriz, ok. Loren, sí, entonces muchos no tenemos tiempo, ok. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para igual, para empezar con un hábito o, por ejemplo, sobre todo aquí en el ejercicio? Es, ok, mañana apenas te levantas, vas a hacer 2 minutos de ejercicio, no vas a hacer nada más. Pero 2 minutos, las recomendaciones nos decía que tengo que hacer por lo menos 30 minutos. No importa. Lo que estamos haciendo aquí es creando el hábito. Entonces, ok, te levantas, 2 minutos de ejercicio. Y así, cuando el paciente ya sepa, su cerebro se programa para apenas se levanta, hace ejercicio, entonces poco a poco podremos ir incrementando, ya no a 2, sino a 10, después a 15, después a 30, pero que ya el paciente tenga la rutina establecida, ¿ya? También esta regla de 2 minutos, entonces dices, ok, Leonardo y Beatriz, mañana tienen tiempo, tienen 2 minutos para hacer ejercicio. Apenas se levanten, tienen 2 minutos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, mañana me cuentan a lo que se levanten, a qué hora se levantaron, qué ejercicios hicieron en esos 2 minutos. ¿Sí? Esto también ayuda a romper un poco esta barrera de, es que chuta, media hora de ejercicio, y ahora qué voy a hacer, y a qué hora voy a hacer, y cómo voy a hacer. Entonces, limitamos esto de no tener tiempo con rutinas cortitas y rápidas. Entonces, vamos ayudando a que el paciente vaya incorporando el ejercicio a su día a día. Entonces, para Mayra y Leonardo, que mañana van a hacer todos 2 minutos de ejercicio, lo ideal es que hoy ya revisen un video, ¿sí? De alguna rutina o ahora digan, ok, en 2 minutos voy a hacer 20 abdominales, voy a hacer 3 planchas y voy a hacer 30 zapitos. Me invento, ¿sí? Entonces, una vez que uno la noche anterior ya lo programa, al día siguiente es mucho más fácil porque dices, ah, ok, en 2 minutos tengo que hacer abdominales, zapitos y planchas. Entonces, le das menos opciones a tu cuerpo y a tu mente, sobre todo, a que no cumpla la actividad, porque ya tienes. Pero si Leonardo y Mayra mañana se levantan y no programaron su actividad del día anterior, entonces dicen, ¿y ahora qué haré? Voy a buscar ahorita un video. Y empiezan a buscar, entonces ya pasó el tiempo y dices, ay no, ya me tengo que ir a bañar si no me atraso para irme a trabajar. Entonces ya perdimos el tiempo. Entonces de esta manera ayudamos a que los pacientes vayan organizando la rutina y puedan implementar los hábitos, ¿sí? Anclar los hábitos a horarios fijos, asociarlos con un evento diario, después de comer, después de despertarse, antes de dormir. Por eso les decía, apenas se levantan, hago 2 minutos de ejercicio. Porque si yo les digo, mañana cuando tengas tiempo, haces ejercicio, no lo van a hacer porque me dijeron que no hacen ejercicio porque no tienen tiempo, ¿sí? Pero si yo ya le doy la indicación que apenas se levanta, hace 2 minutos de ejercicio, que son planchas, zapitos y, ¿qué más les dije? Y abdominales, entonces ya tienen una estructura de la rutina que deben hacer. Y así evitamos a que no cumpla la indicación. ¿Ya? Planificación y organización. Hay que crear una lista de tareas y recordatorios para seguir la rutina. Esto es muy importante. Si es que no está planificado, va a ser mucho más fácil que el paciente rompa la rutina o no logre implementar bien el hábito. Uso de recordatorios visuales. Dejar, por ejemplo, una botella en el escritorio, ¿sí? O preparar la ropa del ejercicio para hacer al día siguiente. O por ejemplo, les voy a mostrar, yo aquí tengo un termito, déjenme ver, ahí se ve el termo, ya. Estos termos a mí me gustan mucho porque tienen las horas, ¿sí? Entonces, ayuda para que el paciente diga, ah, ok, es las 6 de la mañana y está mi termo lleno, perfecto. Ya a las 7 ya debería estar por aquí. Ya a las 9 ya debería estar acá. Ya a las 11, ya a la 1, ya a las 3, ya a las 5, ya a las 7. Entonces, este es un recordatorio visual que
ayuda mucho para que los pacientes consuman agua, ¿ya? Y el hecho de tener ya el termo sobre el escritorio, el termo a la mano, también ayuda para que lo consuma, ¿sí? Porque generalmente, ¿por qué no tomas agua? Porque no me di cuenta que ya era la 1 y yo no tenía cerca agua, ¿sí? Pero si ya tengo el termo ahí y tengo con horarios, entonces ya es un recordatorio para que consuman agua, ¿ya? Em, Estos son los recordatorios visuales, ¿sí? Recompensas, como les decía, ¿sí? Hay que marcarse también recompensas, eso va a generar una em, retroalimentación positiva de las actividades que esté haciendo el paciente y se va a generar mayor placer. Entonces, recuerden, no recompensas con alimentos, no cumplí toda esta semana, entonces me voy a comer un helado de 3 bolitas. No, sino, ok, voy a ver la película que quería, me puedo comprar el libro que estaba buscando, em, salgo con mis amigas, ¿sí? Entonces, son recompensas que va a hacer el paciente una vez que haya cumplido lo que tenía planificado en la semana, ¿ya? Y recuerden evitar esta mentalidad del todo o nada, como les decía, ok, es que ya el lunes no hice ejercicio, el martes tampoco, entonces ya ni el miércoles ni el jueves ya no voy. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces no voy a hacer ejercicio. Voy a retomar el lunes otra vez, ¿sí? Entonces, este todo o nada dificulta muchísimo que los pacientes continúen con sus rutinas y generalmente siempre esperamos que sea el día lunes para empezar, ¿sí? Entonces, hay que tratar de cambiar ese chip en los pacientes, que no importa si el día lunes no hizo, el día martes no hizo, ok, el miércoles hagamos. No pudiste hacer el miércoles, no importa, vamos el jueves también puedes hacer. Y entonces lo importante es que mantengan la constancia. Ya, el monitoreo del progreso, usar aplicaciones o diarios para registrar los avances es muy importante. Hay pacientes, por ejemplo, que ya son muy tecnológicos, ¿sí? Lo pueden hacer a través de aplicaciones. Hay pacientes, o por ejemplo, en mi caso, todavía me gusta escribir mucho. Yo manejo la consulta, las citas de manera digital, pero siempre llevo mi agenda porque mientras escribo, estoy como más consciente de las acciones que debo hacer o de las citas que debo, que debo manejar en el día. Entonces, tenemos que ir, dependiendo del paciente, apoyarnos de estas herramientas. Déjenme ver, tengo un chat. NutriMind, por ejemplo, es una herramienta que nos permite tener control, es una app que te permite comunicarte con tu paciente, generar estos recordatorios de las actividades que tiene que hacer, ir monitoreando el progreso, motivarle también ahí, ok, súbeme las fotos de tus almuerzos, de tus meriendas para ver qué estás comiendo. Entonces, sí, son herramientas que nos ayudan mucho, ¿ya? Crear espacios que favorezcan los hábitos. Por ejemplo, si estoy como meta atrasada que el paciente coma frutas y verduras, lo ideal será que en la casa haya disponibilidad de frutas y verduras, ¿sí? Entonces el paciente dice, ¿por qué ayer no comí ni una fruta? ¿Por qué? Porque no había. Es que no fui a hacer las compras de la semana y ya no tenía frutas, ¿ya? Entonces, para eso nuevamente vamos a la planificación y programación de las compras, de los menús, de la dieta que debe hacer durante la semana. Y flexibilidad y adaptabilidad, ajustar las rutinas, como decíamos, a situaciones que puedan alterar sin que el paciente se sienta culpable. Como decía, ok, lunes y martes no hice ejercicio, no hay problema, ¿sí? Eran días difíciles, muchas reuniones, tal vez algún accidente, algo pasó que alteró la rutina, no hay problema. El miércoles empezamos nuevamente, ¿ya? Dudas, preguntas sobre la parte de construcción de hábitos. ¿No? Ok. Entonces vamos a continuar con el día 4. Lo que tenemos planificado para el día de hoy. Ya. El día de hoy vamos a ver el abordaje multidisciplinario y las perspectivas sobre el manejo de la enfermedad.
En la agenda del día está programado ver el equipo multidisciplinario, el rol que cumple cada uno, ¿sí? Cirugía bariátrica en el manejo de la obesidad, las técnicas que hay, las consideraciones que hay que tomar en cuenta si es que un paciente está pensando en realizarse la cirugía o el procedimiento, y los aspectos éticos en el tratamiento de la obesidad. Entonces, recuerden que esta enfermedad es una enfermedad multifactorial. Ya hablábamos que es clínica o puede ser preclínica, entonces para su abordaje necesitamos un equipo multidisciplinario. Puede estar conformado de médicos, puede estar conformado de psicólogos, nutricionistas, dietistas, médicos especialistas, ¿sí? Fisioterapeutas, porque recuerden que debemos ir abordando todos los factores que desencadenan, los biológicos, psicológicos, conductuales, sociales. Entonces, si trabajamos de manera integrada, vamos a obtener mejores resultados en el paciente. Y les puse las funciones de cada profesional porque considero que es muy importante que cada uno, si bien es cierto, el trabajo vamos a mantenerlo en conjunto, cada uno es especialista en su área, ¿ok? Yo puedo hacer recomendaciones de actividad física, sí, pero no soy la experta en actividad física. Yo puedo recordarle al paciente a qué hora tomar sus medicamentos y cómo tomar sus medicamentos, pero no puedo prescribir sus medicamentos. Entonces, cada uno tiene que respetar y cumplir sus funciones. El médico, ya sea un médico general o un médico especialista, ¿qué va a hacer? El diagnóstico, ¿sí? Van a diagnosticar la enfermedad o las comorbilidades que pueda presentar el paciente. Va a dar el tratamiento farmacológico o el tratamiento quirúrgico con sus indicaciones y la supervisión, ¿no es cierto? Va a ir también monitoreando, esto hacemos entre todos, pero específicamente quien lo hace, el médico, va a dar monitoreo de cómo se encuentran los parámetros, se va ajustando la medicación, se cambia de medicación, ¿sí? Y todo esto lo va trabajando con el equipo, ¿ya? Nutricionistas dietistas, ¿cuál es nuestra función? Evaluar el estado nutricional del paciente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de eh, la entrevista de la alimentación y hábitos de consumo, ¿sí? A través de las medidas antropométricas, conociendo su composición corporal, revisando sus valores bioquímicos, su analítica, y con la identificación de los signos y los síntomas relacionados a deficiencias o excesos nutricionales. ¿Cuál es nuestro fuerte? El diseño de los planes de alimentación, ¿sí? Porque van centrados a las necesidades del paciente. Entonces, aquí quiero hacer un llamado a la conciencia. Una cosa es hacer un plan de alimentación, diseñar un plan de alimentación, y otra, dar recomendaciones, ¿sí? Entonces, colegas médicos, psicólogos, incluso los fisioterapeutas pueden dar recomendaciones de alimentación, están en todo su derecho, y hoy muchos de ustedes aprendieron durante esta semana mucha información que les pueden compartir a sus pacientes. Perfecto. Pero ¿quién se encarga del diseño de los planes de alimentación? Ya son los nutricionistas dietistas. Entonces, si ustedes tienen un paciente, le dan sus recomendaciones, pero lo ideal es la derivación con el profesional encargado. Educación nutricional basada en la evidencia científica, ¿sí? Porque a veces los pacientes vienen con dudas. Si se toma el té de, se me fue el nombre de una planta que hoy me mencionaron, que eso le ha hecho bajar 7 kilos en una semana. Ok, entonces vamos de educación nutricional, qué alimentos son los más adecuados, las porciones que debe manejar, las combinaciones de los alimentos, por ejemplo, es muy importante. También vamos a ir monitorizando el progreso. Un plan de alimentación no es fijo, ¿sí? Entonces, ok, hoy le di una dieta de 1800 y le vuelvo a ver en 6 meses y debe seguir con sus 1800. No, porque va a cambiar de acuerdo a la condición del paciente. Si empieza a hacer actividad física, su requerimiento va a ser mayor. Si es una paciente de sexo femenino y se embaraza, va a cambiar sus requerimientos. Entonces, la alimentación también tiene que irse modificándose. Y, por ejemplo, en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, tenemos que estar al pendiente de evitar deficiencias nutricionales porque son procedimientos que les llevan ya a un riesgo de tener deficiencias. Entonces, ¿quiénes se encargan? Nosotros en este caso de ir monitorizando cómo se encuentra el paciente y dando la suplementación adecuada, ¿sí?
Psicólogos, psiquiatras, ¿cuál es la función? Igual, evaluar el estado emocional que tenga el paciente, identificar trastornos que pueda tener, trastornos alimentarios, de depresión, de ansiedad, por ejemplo. Tienen que hacer también ellos su diagnóstico, aplicar las terapias de comportamiento. Por ejemplo, lo que hicimos ahorita son meditaciones que nos va a ayudar a la relajación, pero distinto es la terapia cognitivo-conductual. También tienen ellos su estructura para ayudar al paciente a implementar los cambios. El trabajo y la adherencia al tratamiento es fundamental. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el equipo completo, entonces yo le adoro a mi psicóloga porque ella maneja muy bien a los pacientes y hay veces que yo ya no sé qué más decirle al paciente porque está en una negativa constante y le digo, oye, ya, hasta aquí llegué yo. Le digo, no, no sé qué más decirle. Entonces me dice, mira, ahorita está en este proceso, está en una crisis, todo lo que tú le digas lo va a tomar mal, no lo va a aceptar, te va a poner un pero, entonces no. Yo lo trato, calmamos y de ahí entras tú nuevamente. Digo, perfecto. ¿Sí? Entonces vamos trabajando en conjunto para que el paciente tenga mejores beneficios. El apoyo ante situaciones de estrés y regular su emoción también va a ayudarnos a nosotros a que el paciente vaya cumpliendo con las indicaciones de alimentación. ¿Ya? Fisioterapeuta, preparador físico, ¿cuáles son sus funciones? Evaluar cómo está la funcionalidad, la movilidad, la capacidad del paciente para realizar actividad física. ¿Qué van a hacer? Programar rutinas de ejercicio de acuerdo a cómo se encuentre el paciente, ¿sí? Evaluando, por ejemplo, también su función cardiorrespiratoria. Va a prevenir las lesiones. Ayer les daba unos ejemplos de los ejercicios que podrían hacer de acuerdo al grado de obesidad que tenga el paciente, pero los fisioterapeutas son los más indicados para decir, ok, este ejercicio o en este movimiento o con este rango de amplitud, ¿sí? Ellos se van a encargar de prescribir adecuadamente el ejercicio de manera personalizada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Que el paciente tenga un equipo que esté trabajando en conjunto, porque lo ideal es que las consultas estén relacionadas y que todos manejemos la misma estrategia, ¿sí? No sé si les ha pasado. Llega el paciente a consulta y tú le das una recomendación y dice, pero el médico me dijo que sí podía comer eso. O el médico me dijo que no consuma nada de eso. No sé si a alguien le ha pasado. Entonces, tú como que te frenas en la recomendación que estás dando o tratas de explicarle por qué sí puede hacerlo, por qué no puede hacerlo, pero ya al paciente le genera una duda. Entonces, lo importante es que entre todo el equipo vayan estableciendo las metas que se desea alcanzar con ese paciente. Es importante también programar las sesiones de seguimiento con todos los profesionales. A veces los pacientes dicen, ¿y para qué quiero verle a la psicóloga? Yo no estoy loco. Entonces, no estamos diciendo que esté loco, sino que necesitamos que evalúe el nivel de conciencia que tenga o cómo se encuentran sus emociones. Entonces, es importante que las visitas sean con todos los profesionales y de manera periódica. Nuevamente, el uso de la tecnología para dar el seguimiento es muy importante para ir evaluando cómo está progresando con las indicaciones y también para recordarles que asistan a las consultas. A través de estas tecnologías también podemos generar educación o recordatorios. Por ejemplo, se suelen mandarles mensajes a los pacientes de motivación. Eso al paciente le hace sentir acompañado. Entonces, se sigue apegando al plan. Una de las estrategias también que se forman en las clínicas, por ejemplo, en las clínicas de obesidad, en las clínicas de diabetes, es generar talleres grupales en donde participen todos los pacientes. ¿Qué es lo que nos ayuda aquí? Que ellos vayan conversando, vayan manifestando sus experiencias. Tal vez alguien dice, no, para mí fue difícil comer los vegetales, pero lo hice de esta manera. Ellos también enseñan al resto y también se van apoyando entre ellos en los cambios. El enfoque es muy importante, ¿sí? Estamos centrados en nuestro paciente, todas las recomendaciones son individualizadas, el plan es individualizado y es adaptado al paciente.
a su situación económica, a su situación laboral, a su situación emocional, a su zona de localidad en donde vive y la disponibilidad de los alimentos, para que todo esto sea mantenido en el tiempo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Tengo psicólogos aquí en el curso? Si alguien es psicólogo, dígame sí. Si alguien es fisioterapeuta, dígame sí. Ay, perdón, se salió. ¿Pueden ver la presentación otra vez? ¿Sí? Ya, perfecto. Ah, psicólogo, ok, chévere. ¿Enfermeros, enfermeras? Chévere, ¿ya? Entonces, el equipo multidisciplinario, como les decía, debe trabajar en equipo y la periodicidad de las citas va a depender en las fases en las que se encuentre el paciente. No hay una regla, cada 15 días, cada mes. Chévere, María. Hinojosa es de enfermera, ¿ya? Entonces, en la fase inicial, estamos hablando de los 3 primeros meses en donde estoy evaluando al paciente, estoy planificando. Sí, el control con el médico, por ejemplo, se recomienda una vez al mes en donde se va a evaluar clínicamente, diagnóstico de comorbilidades, definiciones de objetivos, ¿sí? Entonces el médico dice dieta, ejercicio, medicación y ahí es cuando viene al resto de los profesionales, ¿sí? Nutricionistas cada 2 semanas, vamos a evaluar el estado nutricional, vamos a elaborar el plan de alimentación y vamos a educar sobre los hábitos alimentarios. Psicólogo igual cada 2 semanas, identificar trastornos que pueda presentar el paciente, generar estrategias para que se vaya adheriendo tanto al tratamiento médico como el de nutrición y las técnicas que le van a ayudar para regular las emociones. Fisioterapeuta, una vez por semana para evaluar la movilidad, condición física, prescribir la actividad y evaluar y prevenir las lesiones que pueda presentar el paciente. Entonces, en los 3 primeros meses, las citas son mucho más seguidas porque estamos iniciando con el paciente, estamos evaluando y estamos planificando el plan que va a tener el paciente. Ya cuando estamos un poquito más avanzados y estamos en una fase de tratamiento activo de 3 a 6 meses, ¿qué es lo que buscamos aquí? Implementar ya el plan, ajustar las estrategias, mejorar la adherencia a las condiciones de vida del paciente. Médico 1 a 2 meses, por ejemplo, el monitoreo del peso, parámetros metabólicos, el ajuste de la medicación si es necesario. Nutricionista cada 3 semanas, vamos a ir viendo la progresión de la dieta y vamos a ir ajustando el plan, como les decía, no es un mismo plan el que vamos a mantener. El psicólogo cada 3 semanas, trabajo de autoeficacia, motivación, estrategias para evitar recaídas, porque ya estamos en un tiempo que generalmente a los 3 meses ven pacientes buenos resultados, pero de ahí es como que hay un estancamiento y empiezan a recaer, ¿sí? Entonces, en esta etapa, en esta segunda fase es cuando más deben trabajar nuestros colegas psicólogos, ¿sí? Fisioterapeutas, ya cada 2 semanas vamos a seguir viendo la evaluación del movimiento, la condición física y van ajustando ya la rutina de ejercicios porque ya en estos 3 meses del paciente ya debe mejorar su condición, entonces ya puede incrementar la intensidad del ejercicio o el tiempo que esté haciendo. Y en la fase de mantenimiento, cuando ya han pasado más de 6 meses, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Consolidar ya los hábitos y evitar nuevamente recaídas que generen un aumento de peso. Entonces, el médico le estará viendo cada 3, 6 meses, igual va a seguir evaluando su salud y previniendo complicaciones que pueda presentarse. Nutricionista de 4 a 6 semanas, ajustando el plan a las necesidades, igual viendo las deficiencias que se puedan generar.
psicólogos de 4 a 6 semanas, reforzando las estrategias de autocontrol que tenga el paciente, el manejo del estrés y la prevención de la alimentación emocional, ¿ya? Y fisioterapeuta, vamos a evaluar el progreso físico y adaptar la rutina a la actividad, ¿ya? Tengo una pregunta, Megan. En el caso de lugares lejanos, muchas veces el centro de salud solo somos médico y enfermera. ¿Los médicos podemos tomar el rol de nutricionista? Sí. En este caso, sí pueden enseñarles como estrategias básicas, ¿sí? Hacer, por ejemplo, ahorita ustedes ya están aprendiendo cómo calcular la cantidad de calorías, cómo dividirles o distribuirles alimentos. Sí podemos hacer. En este caso, ya que no hay un nutricionista disponible. Pero, bueno, dependerá de la situación, de la condición. Por ejemplo, citas virtuales se podrían hacer, ¿sí? Si estamos en el área rural, por ejemplo, también se invita. Actualmente ya hay programas en el ministerio en donde hay nutricionistas que van rotando, ¿ya? Entonces, también gestionar por ese lado para que por lo menos una vez al mes haya nutricionista en nuestro centro de salud, ¿ya? Oscar dice, en mi caso soy podólogo, ¿con qué frecuencia debería acudir si tiene obesidad o que tiene problemas de pies como biplano y uñeros? Por ejemplo, en el caso de Oscar igual, yo considero que cuando inicia la evaluación el paciente con el médico y es derivado a los otros profesionales, igual debería ser ahí contigo y de ahí en la primera fase igual verlo cada 3 semanas, ¿sí? Para igual establecer si es que hay que, no sé, ver una plantilla, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen diabetes o riesgo de diabetes, que haya un buen aseo, un buen corte de uñas, por ejemplo, ¿sí? Y de ahí igual sería ideal que se mantenga controles bimensuales, por ejemplo. Ujú. Con gusto, ¿ya? Vamos a continuar con el segundo tema, que es la cirugía bariátrica y el manejo de la obesidad, ¿sí? Las nuevas guías nos recomiendan ya cirugía bariátrica. Antes era como la última opción, ahora ya no la están poniendo como la última opción porque ya comprendimos que la obesidad es multifactorial, no depende del autocontrol del paciente, ¿sí? Pacientes que ya están condicionados genéticamente también, por ejemplo, o que ya tienen demasiado tejido adiposo, ya es una de las opciones que tienen la cirugía bariátrica, ya no la última opción, sino ya hablemos como de una solución intermedia, ¿ya? Lo importante de la cirugía bariátrica en el manejo del peso y cuando el paciente esté considerando es que hay que explicarle que este es un compromiso de por vida y por eso les puse aquí en negritas. Como les dije, yo trabajo mucho con pacientes de cirugía bariátrica y es un poco difícil cuando el paciente no generó la conciencia en el preoperatorio, el manejo en el posoperatorio. Siempre viene preguntando, ¿y cuándo voy a comer esto? ¿Y ya puedo fumar? ¿Y si tomo una cervecita, qué me va a pasar? Y no están generando el cambio y no comprenden que los cambios que hicieron ya es de por vida, ¿ya? Antes de hacer la cirugía siempre vamos a evaluar al paciente. Hay un protocolo que debemos seguir antes de que el paciente sea intervenido. Hay que explicarle también que el uso de los medicamentos que tiene el paciente después de la cirugía se pueden ajustar, se pueden modificar. Se puede lograr, por ejemplo, la remisión de una diabetes, entonces se podría eliminar el consumo del fármaco que estaba prescrito, pero siempre esto va a ser evaluando al paciente de manera integral, ¿ya? Vamos a ver entonces los criterios de elegibilidad. Un paciente que tenga un IMC mayor a 40 o 35 con enfermedades asociadas. Por ejemplo, una diabetes, hipertensión, apnea del sueño, enfermedad cardiovascular, ya son pacientes que son candidatos para ser sometidos a cirugía. Un IMC de 30 a 34.9, ¿sí? En este caso, igual si es que ya presenta una diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Que no logra controlarse, que es refractaria a otros tratamientos. En adolescentes, sí, también se la puede aplicar, obviamente evaluándole de una manera más exhaustiva que en el adulto, aquellos que tengan un IMC mayor a 35 con enfermedades
graves que puedan estar poniendo en riesgo su vida. ¿Ya? Exclusiones, pacientes con enfermedades psiquiátricas inestables, adicción a sustancias, cáncer o expectativa de vida corta. ¿Sí? No se recomendaría en este caso la cirugía para estos pacientes. ¿Ya? Antes de la cirugía, como les decía, todos tenemos que evaluarle al paciente. Va a tener su evaluación médica en donde vamos a realizar, bueno, van a realizar los médicos la evaluación, los exámenes bioquímicos, de imagen, incluso hacen endoscopías para ver cómo se encuentra el paciente y reducir los riesgos que pueda presentar posteriores a la cirugía. En cuanto a nutrición, igual vamos a hacer una evaluación completa del paciente. Si es que identificamos deficiencias, hay que corregirlas antes de la cirugía. Suplementamos al paciente antes de la cirugía, mejoramos su composición corporal antes de la cirugía para evitar riesgos más adelante. La función respiratoria es importantísimo en aquellos pacientes que tienen apnea del sueño, por ejemplo, tienen un riesgo aumentado durante el tiempo de sedación que va a tener el proceso de la cirugía. Entonces, se recomienda hacer estudios para ver qué tan alto es el riesgo que presentan. En caso de que haya una apnea del sueño ya muy avanzada, se recomienda que tengan asistencia, por ejemplo, durante las noches para que mejore la respiración. Y en la función cardiovascular, no ningún paciente va a entrar a cirugía si no tiene la aprobación del cardiólogo, ¿sí? Entonces vamos a ver los riesgos que pueda presentar. Recordemos que la obesidad incrementa un riesgo para tener enfermedades cardiovasculares, entonces se recomiendan hacer exámenes para ver cómo se encuentra el paciente y prevenir antes de realizar la cirugía. ¿Ya? Recomendaciones antes de la cirugía. ¿Qué modificaciones debe tener el paciente antes? Primero, por ejemplo, vamos a buscar la pérdida del peso y esto es fundamental. Se recomienda una pérdida del 5 al 10% del peso antes de la cirugía. ¿Para qué? Para que el paciente tenga mejores resultados después. Esta pérdida de peso también va a ayudar a que los médicos durante el proceso quirúrgico puedan realizar su trabajo de mejor manera. Nos ayuda también a disminuir el tamaño del hígado, la grasa que tiene en el hígado, por ejemplo, que esto facilita el proceso quirúrgico. ¿Ya? Para esto se van a recomendar dietas, por ejemplo, bajas en calorías, de acuerdo a los protocolos. Vamos a tratar con dietas bajas semanas antes de la cirugía. Se va a incrementar la cantidad de proteína para que tenga los resultados que les decía. ¿Ya? No hay una evidencia, sí, eso también les aclaro, porque a veces dicen, no perdió peso, entonces no va a tener buenos resultados después. No tiene nada que ver. No hay una evidencia que la pérdida de peso antes de la cirugía vaya a afectar lo que va a perder a largo plazo. Si pierde peso antes de la cirugía, va a tener muchos más beneficios, eso sí. ¿Ya? Dieta líquida preoperatoria. Aquí hay muchas guías que discuten un poco el tiempo que se debe manejar las dietas. Entonces, por ejemplo, mantener de 2 a 3 semanas antes de la cirugía una dieta de 650 a 900 kilocalorías. ¿Se acuerdan qué tipo de dieta era esta que veíamos ayer? Una dieta menor a 900 kilocalorías. Esta es una dieta hipocalórica severa ya, es muy baja en energía. Entonces, mantener al paciente durante 3 semanas vamos a generar más bien una ansiedad, ¿ya? Hay guías que durante las 2 últimas semanas sí recomiendan y que vayamos bajando. Empezamos de 1500, 1200, 900, la cirugía. Entonces, somos un poquito más flexibles en ese caso. Em, el consumo del tabaco también. El tabaco va a aumentar el riesgo de que el paciente presente úlceras o complicaciones pulmonares. Se recomienda que deje de fumar al menos 6 semanas antes de la cirugía. Y el paciente les va a decir, ¿y después cuándo voy a poder fumar? Entonces ahí entra psicología, ¿sí? Abordar, ok, ¿por qué estamos consumiendo tabaco? ¿Cuáles son los beneficios del consumo del tabaco? Entonces ya entran con otras estrategias para hacer que el paciente deje de consumirlo a largo plazo también.
Ajustes de la medicación va a haber antes de la cirugía, ¿sí? Hay algunos medicamentos que se van a suspender o se van a ajustar la cantidad. Por ejemplo, anticoagulantes, antiinflamatorios van a disminuirse o suspenderse de manera temporal hasta el proceso quirúrgico. Si pacientes que estén usando insulina, por ejemplo, o alguna medicación hipoglucemiante, tiene que ser ajustada la dosis antes de la cirugía y dependiendo la hora de la cirugía también. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que aquellos pacientes que ya presenten otras comorbilidades, nosotros debemos tenerles muy presentes para monitorearlos de mejor manera. Aquellos pacientes que tengan diabetes tipo 2, control estricto de sus glucemias antes de la cirugía. Con estas dietas que son muy bajas y con un medicamento hipoglucemiante, podemos generar en el paciente, por ejemplo, cuadros de hipoglucemias, ¿sí? Entonces tenemos que estar midiendo su glucemia antes de la cirugía, durante la cirugía y después también las primeras semanas. Em, Debemos ver igual los riesgos que puedan tener, ¿sí? ¿Qué riesgos? Por ejemplo, una trombosis venosa profunda, siempre se les explica y los médicos son los encargados de esto, de explicarles al paciente que es una cirugía y toda cirugía tiene riesgos, ¿sí? Tiene riesgos y pueden generarse complicaciones. Así sean médicos con mucha experiencia, años de experiencia, todos los cuerpos son distintos, entonces pueden presentarse alguna complicación. Siempre se le explica al paciente antes, una trombosis venosa profunda, por ejemplo, una complicación respiratoria. Después de la cirugía se pueden generar deficiencias nutricionales, problemas gastrointestinales también se pueden generar después de la cirugía, entonces el paciente tiene que ser muy consciente de los riesgos que conlleva. Y aquí vamos a ver los tipos de cirugías que hay, hay varios, pero de los que más se aplican. Tenemos la banda gástrica ajustable, que es como la pueden ver aquí. Esta se la está usando cada vez menos ya, debido a las complicaciones que tiene y a los riesgos que existen. La gastrectomía en manga, el bypass gástrico son de los procedimientos más utilizados. El switch duodenal dependerá igual de la condición que tenga el paciente y la necesidad que haya, pero este implica más riesgos en cuanto a deficiencias nutricionales, entonces lo más utilizado es gastrectomía y bypass gástrico. Ya. ¿Qué es la banda ajustable? Sí, ¿cuál es el procedimiento? Se coloca una banda como veíamos aquí en esta imagen, ¿sí? Se va a colocar a nivel del estómago para crear una pequeña bolsa. De esta manera, ¿qué es lo que va a hacer? Reducir la capacidad de almacenar el alimento, entonces el paciente va a sentir saciedad mucho más rápido, entonces va a disminuir también la cantidad de consumo de alimentos. Es menos invasiva, es reversible, ¿ya? Pero tiene altas tasas de complicaciones debido a la dilatación de la banda, a erosión de la zona en donde está ubicada la banda, dilatación, ¿ya? Entonces, como les decía, este es uno de los procedimientos que ya no se está utilizando tanto. Por otro lado, la gastrectomía en manga, ¿qué es lo que se hace? Se extrae aproximadamente el 80% del estómago, dejando un tubo más estrecho. Como ustedes pueden ver aquí, se corta toda esta parte del estómago y se deja como un tubito un poquito más grande del tamaño del esófago que conecta directamente con el intestino, ¿sí? Esta parte de aquí, el fondo del estómago, es el reservorio, donde más se almacenan los alimentos. Entonces, al momento de retirar esto, disminuye igual la capacidad del estómago, de la capacidad de recibir alimentos. Reduce el apetito al disminuir la grelina, ¿ya? Los pacientes siempre dicen, y ahora es que voy a tener mucha hambre, no voy a poder comer después y ahora, ¿cómo voy a estar? Entonces se le explica que fisiológicamente ya no van a sentir hambre y más bien después de la cirugía luchamos mucho porque el paciente coma porque no tiene hambre. Entonces ahí vamos nuevamente programando horarios para que el paciente coma, ¿ya? Es una técnica más sencilla que el bypass y con menor riesgo de deficiencias nutricionales. Si se fijan aquí, me permite mayor cantidad de alimento la gastrectomía versus lo que me permitiría
el bypass, ¿sí? Y al momento de seguir el alimento pasando por todo el tracto digestivo, también me permite una mejor absorción de nutrientes. En el caso del bypass, como hace un salto, ¿sí? Omitiendo esta parte del estómago, la primera porción del duodeno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mayor riesgo de deficiencia nutricional porque no hay una buena absorción. Bien, entonces en el bypass, como les mencionaba, se genera una pequeña bolsita que se conecta directamente al intestino delgado. Omitimos la mayoría del estómago y el duodeno. Efecto metabólico importante, este es el más recomendado, por ejemplo, en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Hay mayor pérdida de peso versus la gastrectomía, ¿sí? Pero también hay mayor riesgo de deficiencia nutricional. Entonces, este paciente requiere suplementación de por vida. Eso también les explicamos a los pacientes porque dicen, ok, ¿hasta cuándo voy a tomar la proteína? ¿Hasta cuándo voy a tomar la vitamina B12? Es de por vida, ¿ya? Y el switch duodenal, este es un procedimiento que combina la gastrectomía con el bypass, ¿sí? Es más extenso. Déjenme, les muestro nuevamente la imagen. Si se fijan qué es lo que está haciendo, es como hacer una gastrectomía similar acá, ¿ya? Pero nos saltamos toda esta parte del intestino. Se va a conectar queda la primera porción del duodeno y se va a conectar directamente al intestino. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Mayor riesgo de deficiencia nutricional. Va a tener mayor pérdida de peso, sí, mejor control metabólico también, recomendado para pacientes en obesidad extrema, por ejemplo, pero como les digo, hay mayor riesgo de deficiencia y mayor riesgo de complicaciones digestivas. Debido a la complejidad de este procedimiento, también es uno de los menos utilizados. Como les digo, manga y bypass son de los que más se está aplicando, ¿ya? Aquí podemos ver la comparación de los resultados entre las cirugías. Pérdida de peso esperada a los 5 años. En la banda gástrica, del 15 al 20% del peso corporal total. En la manga, del 25 al 30. En el bypass, del 30 al 35. Y en el switch, de 35 a 40. Entonces, si se fijan, los dos últimos es los que más peso les van a hacer perder a los pacientes a largo tiempo, pero también tienen mayor riesgo de deficiencia nutricional. ¿Ya? En cuanto a remisión de diabetes, en el bypass y el switch, el 70 al 90% de los pacientes logran la remisión. En manga, el 50 al 70% y en banda, del 30 al 40%. Complicaciones a largo plazo, la banda gástrica, mayor riesgo de reoperaciones y de reganancia de peso. El bypass y el switch, mayor riesgo de deficiencia nutricional. Riesgos y complicaciones. La cirugía bariátrica tiene baja mortalidad, pero hay riesgos, como les mencionaba, posoperatorios. Por ejemplo, fugas gastrointestinales en el bypass y en la manga, deficiencia de hierro, calcio y vitamina B12. Por eso va de por vida esta suplementación en los pacientes. Complicación, el síndrome de dumping. Pacientes presentan hipoglucemias, náuseas, diarreas al momento de consumir alimentos que tienen mucho carbohidrato simple. Riesgo de reoperaciones, por ejemplo, en el caso de la banda o pacientes con manga también a largo plazo, ¿sí? Tienen que derivarle a un bypass. Impactos en la calidad de vida, mejora significativamente la calidad de vida del paciente, el paciente mejora su movilidad, su autoestima, su salud. Entonces, la cirugía es un procedimiento que apoya o que facilita la intervención que veníamos haciendo en el paciente con obesidad. Esto también es importante que lo tengamos claro nosotros como profesionales y el paciente. La cirugía es el procedimiento que nos ayuda, nos facilita el trabajo, ¿sí? La cirugía no es la solución. Reduce el riesgo cardiovascular, disminuye la apnea del sueño, la hipertensión y, como veíamos también, la remisión de diabetes tipo 2. Ya. El manejo posoperatorio es igual de importante que el preoperatorio, ¿sí? En el preoperatorio le vamos preparando al paciente físicamente,
bioquímicamente, vamos estabilizándole y de ahí también se le prepara en lo que va a venir después del proceso. Por ejemplo, en la parte de alimentación, yo hago todo el protocolo de dieta similar al que va a tener el paciente después de la cirugía, para que él ya conozca lo que va a pasar, él sea consciente de las preparaciones, ya aprenda cómo manejar las cantidades para que después de la cirugía no tenga complicaciones, ¿ya? Entonces, el éxito de esta cirugía va a depender de la adherencia a los cambios de alimentación, actividad física y la suplementación. ¿Conocen ustedes pacientes que han sido intervenidos con cirugía bariátrica y han ganado peso nuevamente? Gustavo nos dice que sí. Ujú. ¿Alguien más conoce, ha visto algún paciente? Entonces, eso les recalcaba, ¿no? La cirugía es un procedimiento que nos va a ayudar, pero el éxito está en que el paciente se adhiera a los cambios, ¿ya? Em, porque piensan que la cirugía es la solución y ellos quieren comer todo, quieren continuar con su vida como antes de la cirugía. No quieren hacer actividad física, por ahí se les antoja comer una colita, entonces ahí vienen los problemas y las complicaciones en el posoperatorio. Me dicen, no, más bien mantiene con muchas diarreas, habría que evaluar qué está comiendo este paciente, por ejemplo. Esta es una de las complicaciones, hay que mejorar, cambiar el tipo de dietas. Con ellos empezamos nuevamente el protocolo como si fuera el día 1 posoperatorio. Entonces vamos identificando qué es lo que puede estar pasando que altere la motilidad. Megan nos dice, no, pero si tienen un problema grave con la implementación de actividad física. La caída del cabello, vamos a ver más adelante, que es una de las complicaciones, ¿sí? De la cirugía y por eso entra la suplementación, ¿ya? También chico de cabeza. Sí, Gustavo. Ok, el esfuerzo aquí es en conjunto, el paciente, la familia y el equipo de intervención, ¿sí? Y el seguimiento aquí es muy importante. Durante los primeros meses, el primer año, perdón, los seguimientos son mucho más cortos, ¿sí? Programados para ayudar al paciente a que vaya estableciendo todos los cambios, adhiera a los planes, a las recomendaciones y después sí ya vamos espaciando un poco más con el fin de prevenir las complicaciones. Cambios en la alimentación después de la cirugía, ¿sí? Manejamos 4 fases: líquidos claros, dieta líquida completa o amplia que le llamamos, alimentos blandos en consistencia de purés y papillas y luego volvemos a una alimentación sólida, ¿ya? Entonces, lo que les mencionaba, yo a los pacientes en el preoperatorio manejo estas mismas 4 etapas, pero voy de la alimentación sólida balanceada. Voy a la fase 3, que es alimentos blandos, dieta líquida completa, líquido claro, cirugía y luego regresamos. Líquidos claros, dieta líquida completa, blandos y purés, hasta que vuelva a la fase sólida, ¿ya? Recomendaciones a largo plazo: comer en pequeñas cantidades, de 3 a 5 comidas estructuradas al día. Recuerden que el tamaño del estómago queda muy reducido dependiendo del procedimiento, puede ser de 60 ml, 120, 150 ml. Entonces, la cantidad de comida igual debe ser en eso, pequeñas cantidades para que evitemos después dolor, distensión, vómito en el paciente. Hay que evitar completamente las bebidas que tengan gas, que tengan cafeína, irritación, distensión en el estómago. Se recomienda que no vayan mezclando los alimentos líquidos con los alimentos sólidos, ¿sí? Para evitar un síndrome de dumping, por ejemplo. La dieta va a ser rica en proteínas de 1,2 a 1,5, pero también podemos ampliarnos un poco más dependiendo de la condición del paciente para ajustar y evitar deficiencias nutricionales y evitar también que empiecen a perder la masa muscular, ¿ya?
No se recomienda el uso de dietas extremas, probióticos, aminoácidos sin supervisión o sin haber identificado que necesite el paciente. Cambios en el estilo de vida, el alcohol. Sí, vamos a evitar o limitar el consumo porque recuerde, después de haber sido intervenidos con cirugía bariátrica, la absorción de esto aumenta. Entonces, el paciente dice, ahora sí me volví económico. Sí, con menos cantidad de alcohol llegan a embriaguez mucho más rápido. Ejercicio, vamos a ampliarnos ya. 150 es lo mínimo que deberían hacer. A 300 minutos de actividad física por semana van a mejorar los resultados de la cirugía. Tabaquismo se debe evitar. Como ya les decía, aumenta el riesgo de úlceras y complicaciones posoperatorias. El objetivo también de la cirugía es que dejen ya el tabaco, ¿sí? Recomendaciones generales. Vamos a dar multivitamínicos a estos pacientes con minerales y vitaminas esenciales y vamos a tomar en cuenta o tenerles muy presentes vitamina B12, vitamina D y hierro. Por ejemplo, la suplementación de estos tres yo mando a los pacientes, ¿sí? Al mes de la cirugía los pacientes ya van con su medicación y de esta manera evito, ¿sí? Que tengan un riesgo. Aquí, por ejemplo, también aumentamos biotina para la caída del cabello, que es muy común, y también colágeno. Entonces, esa suplementación que los pacientes van a tener de manera constante para evitar deficiencias. Siempre es importante, igual en los controles que se vayan programando posteriores a la cirugía, mantener igual esquemas. Cada 3, cada 6 meses el paciente debe venir con sus laboratorios y nosotros vamos evidenciando. Si es que hay deficiencia, aumento la dosis. Si está un poquito alto, bajo la dosis. ¿Sí? Tengo un mensaje. ¿Me puedo ver el chat? Desapareció. Ya. La espirulina, ¿con qué objetivo? Una paciente antes o después de la cirugía puede consumir espirulina, ¿con qué objetivo? A ver, pues dice, para controlar el peso, no, o sea, por eso siempre les pregunto, ¿no? Cuando me dicen ciertos elementos, digo, ok, ¿para qué quieres recomendarle? ¿Ya? Entonces, para controlar el peso ya estamos implementando hábitos, ya estamos mejorando la alimentación, ya está haciendo actividad física. No habría así como, ok, toma la espirulina y eso te va a ayudar, ¿sí? Porque nuevamente no estamos invitándole a un cambio de hábitos en el paciente. Ya. En cuanto a las complicaciones que puede tener el paciente en cirugía bariátrica, por ejemplo, el síndrome de Dumping que les decía, hay que tomar en cuenta que puede ser un temprano y un tardío. El temprano ocurre en la primera hora después de comer, el tardío puede generarse de 1 a 3 horas después de la comida con una hipoglucemia reactiva, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Por el consumo de azúcares refinados, carbohidratos simples o incluso el comer muy rápido. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? Disminuir la cantidad de carbohidratos, comer en comidas en cantidades más pequeñas y más fraccionados. En cuanto a las molestias abdominales que pueden presentar los pacientes, debido a una dieta inadecuada, justo lo que nos decía acá, alguien en el chat ponía diarreas, entonces hay que revisar la dieta que tenga el paciente. Puede generarse obstrucciones intestinales, úlceras, hernias, entonces también hay que estar pendientes con los tipos y progresiones de alimentos que vamos a tener. Déficit de calcio y vitamina D, siempre vamos a mantener la suplementación diaria. Hay que hacer un monitoreo de la densidad ósea también a los 2 años después de la cirugía bariátrica. Riesgos de cálculos renales, vamos a mantener una hidratación adecuada.
consumo de calcio, pero evitar aquellos que sean ricos, alimentos ricos en oxalatos, por ejemplo. El agua aquí también se vuelve un poco de conflicto para nosotros hacer que el paciente consuma agua porque como se llenan muy rápido, dicen que si toman agua se mantienen llenos, entonces no les da hambre, entonces no quieren comer. ¿Ya? Entonces, ¿qué recomendamos ahí? Por ejemplo, frutas que sean ricas en agua, entonces para tratar de incrementar un poco más. A veces, por ejemplo, el tener hielos en la boca les ayuda como a tener algo, estar masticando, pero también estamos haciendo que consuma líquidos, entonces también nos puede ayudar. Complicaciones psicológicas va a haber también después de la cirugía. Se puede generar una depresión, se puede generar una ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, porque el paciente no se adapta. A veces cuando no manejamos bien los tiempos de pérdida de peso, el paciente llega incluso a no reconocerse también. Entonces también por eso es importante que psicología mantenga su control del paciente periódicamente después de la cirugía. Em, a veces, como les decía, he tenido muchos pacientes que no tuvieron un protocolo previo, ¿sí? Y después fueron directamente a la cirugía. Entonces, no conocen lo que va a pasar, no conocen de los riesgos y eso les genera mucha depresión, no poderse alimentar, no poder compartir con sus familiares, em, ansiedad también por consumir alimentos, ¿ya? Saben que les hace mal, pero quieren consumir ese alimento, entonces hay complicaciones a nivel psicológico con los pacientes. También la reganancia de peso, por eso les preguntaba si conocen a pacientes que han subido nuevamente de peso, ¿sí? Se espera un aumento natural del peso de los 12 a los 18 meses de la cirugía debido a la adaptación metabólica, ¿ya? La reganancia de peso puede ocurrir entre el 25 al 35% de los pacientes de los 2 a los 5 años. Y sobre todo esto es en aquellos pacientes que no adoptaron hábitos de estilo de vida saludable, ¿ya? No se adaptan, ¿sí? Se puede generar, por ejemplo, una dilatación del estómago. Recuerden que es un músculo, entonces también si nuevamente el paciente empieza a forzar eh, la cantidad de alimentos que come, entonces el estómago nuevamente aumenta su tamaño y va a recibir más cantidad de alimentos. Me he topado con pacientes de cirugía bariátrica que comen normalmente, comen sopa, segundo, jugo en una sola comida. Entonces, para ser paciente post cirugía es mucha cantidad de comida, o sea, ya tienen el tamaño de un estómago normal nuevamente. Problemas psicológicos y emocionales también pueden ayudar a esta reganancia de peso y como les decía, falta de alimentación saludable y ejercicio. Sobre todo esto pasa en aquellos pacientes que vieron a la cirugía como la solución, más no como el proceso que les iba a ayudar. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos aquí para manejar la reganancia? Nuevamente, que el paciente se adhiera a su suplementación, a sus indicaciones de alimentación, que maneje la terapia psicológica, que controle los desencadenantes que pueda haber y dependiendo casos, por ejemplo, también se puede recurrir a medicamentos, apoyar el procedimiento con medicamentos para reducir también esta reganancia de peso. Y consideraciones en cuanto a la fertilidad y el embarazo, siempre preguntan, ¿ok? ¿Y si me quedo embarazada, qué va a pasar? ¿Puedo quedarme embarazada o no? Durante el año y medio de la cirugía o posterior a la cirugía, se recomienda que evitemos el embarazo, ¿sí? Entonces, por eso la cirugía también debe ser planificada, ¿ya? Em, para evitar complicaciones en la madre y complicaciones en el bebé. Hay que incrementar la suplementación de ácido fólico en las pacientes. Recordarles también que los anticonceptivos orales pueden ser menos efectivos después de una cirugía bariátrica, entonces se recomiendan otro tipo de métodos, por ejemplo el DIU o los implantes hormonales. Y si es que ya ha pasado este tiempo y las pacientes están embarazadas, es importante el monitoreo, ¿sí?, del desarrollo de su bebé para evitar deficiencias en el bebé y también que la madre pueda tener algún riesgo. Pero es posible, ¿sí? Las pacientes pueden embarazarse si han sido intervenidas con cirugía bariátrica. Listo, dudas, preguntas hasta esta parte.
¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto a la cirugía y la obesidad? ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? ¿Complicación más severa durante el procedimiento o posterior al procedimiento, Lore? Loren, durante y post, ya. Durante las complicaciones de una cirugía, como les decía, la trombosis, por ejemplo, ¿sí? Fugas en en las suturas, ¿sí? Sangrados, ¿sí? Son complicaciones que pueden presentarse en la cirugía, pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Posterior, cuando suelen dejar muy poco espacio, por ejemplo, en el bypass, hay mucho riesgo de deficiencia nutricional. Es una de las complicaciones, empiezan a perder peso muy rápidamente. En cuanto a la alimentación, por ejemplo, el paciente disminuye mucho el apetito, no quiere comer. Me ha tocado casos en los que tengo que entrar con triple suplementación para recompensar el peso porque el paciente no quiere comer. O en cuanto igual a la alimentación, el paciente tuvo algún episodio de dolor, de vómito al momento de comer algún alimento y les cogen terror a esos alimentos. Entonces no quieren volver a comer ese alimento y empiezan así a dejar el consumo. Entonces he tenido casos de pacientes en cambio con desnutrición, ¿sí? Después de la cirugía. Entonces, de esas serían como una de las complicaciones más severas que yo podría decirte en cuanto a la alimentación y el proceso psicológico de los pacientes. ¿Ya? Y vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy revisando los aspectos éticos en el tratamiento. Igual, siempre vamos a respetar la autonomía del paciente, le vamos a indicar todas las opciones que tiene el paciente para que la decisión que él tome sea informada. Siempre se recomienda el pilar base es alimentación y actividad física, iremos con medicación, iremos con cirugía, pero todo en conocimiento del paciente. Debemos tener un consentimiento del paciente que comprende los beneficios, los riesgos y que las expectativas sean realistas al tratamiento. Evitar también la imposición de tratamientos. Hay veces, como les digo, sí he atendido pacientes que fueron a preguntar sobre una cirugía y a la semana ya les hicieron la cirugía. Entonces, también aquí, por ejemplo, no estamos respetando la autonomía del paciente, estamos imponiendo un tratamiento, ¿sí? Entonces ponen en riesgo al paciente. Recuerden el principio de no maleficencia, es decir, vamos a evitar el daño al paciente, vamos a evitar tratamientos que sean inefectivos. Por ejemplo, ahora el uso de ciertos fármacos, ¿sí? Que ustedes encuentran en cualquier red social, cómo ponerse el fármaco y los beneficios que tienen. Entonces, dependerá mucho de la condición del paciente, los efectos. Hay pacientes en los que esos fármacos ya no van a hacer efecto. Entonces, más bien es hacerle gastar tiempo, dinero al paciente y que no reciba beneficios. O la indicación de consumir ciertos suplementos que eso les va a ayudar a perder peso, por ejemplo, y que pueden terminar siendo dañinos para algún órgano. Em, Manejo de los efectos adversos, como les decía, tanto el tratamiento farmacológico como el quirúrgico puede tener efectos secundarios, entonces siempre debemos estar al pendiente del paciente para minimizar los riesgos. Prevención de los trastornos de conducta alimentaria, hay que fomentar una relación saludable con los alimentos. Por eso, por ejemplo, aquí en el caso de la espirulina, me preguntaba para qué le recomiendo, por qué le recomiendo, ¿sí? Porque el paciente suele
emplear el uso de estos suplementos como igual la solución del cambio. Entonces, hay que tomar en cuenta las recomendaciones que vamos a dar a los pacientes y sobre todo que tengan un sustento científico. Tercero, igual dentro de los aspectos éticos, hablamos de la beneficencia, ¿sí? La promoción del bienestar del paciente. El tratamiento tiene que ser personalizado. Como les digo, ustedes pueden tener guías y recomendar al paciente, pero al momento de diseñar un plan de alimentación, una prescripción de ejercicio, ya tiene que ser personalizado y adaptado a las condiciones del paciente. La atención tiene que ser integral. Hemos venido viendo durante toda la semana el rol de cada profesional y lo importante que es que cada uno esté presente en la intervención del paciente con obesidad y tratar de manejar un lenguaje, como les decía, libre de estigma. Vamos a tratar de evitar términos que por cultura, ¿sí? Porque siempre lo escuchamos así, los manejamos, pero es importante que ya vayamos cambiando nosotros un poco nuestro chip también, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decirle, tienes que bajar de peso para estar sano, ¿ok? Sino usar frases como, podemos mejorar tu salud, podemos mejorar tu estilo de vida. Entonces, son cosas distintas, ya no centrándonos solo en el peso. Acceso equitativo al tratamiento, garantizar el acceso al tratamiento. Aquí hablamos un poco más de políticas de salud pública. La obesidad es una enfermedad crónica y es una enfermedad, entonces todo paciente que tenga un diagnóstico de obesidad debe tener acceso a la atención médica, a la atención de nutrición, a la atención de psicología, del fisioterapeuta. Lamentablemente en atención primaria de salud es muy difícil y son en donde más deberíamos tratar a los pacientes. Ya nos ponían el ejemplo de que en el centro de salud no tienen nutricionistas, solo hay médico y enfermera, entonces dificulta mucho, por ejemplo, la intervención en este caso. Hay que evitar la discriminación en cuanto a la atención médica en los pacientes, hay el sesgo del peso. Lamentablemente me he encontrado también con muchos colegas nutricionistas en servicios públicos que ya no le quieren ver a ese paciente porque no ha tenido cambios. Digo, ok, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué le recomendaste? ¿Qué le diste? Y aparecen con la hojita anotada que dan a todos los pacientes. Entonces digo, ¿quién está fallando? ¿Está fallando el paciente? ¿Estás fallando tú? Sí, entonces hay que ser conscientes también en la calidad de atención que estamos brindando a los pacientes. Equidad en el acceso a cirugía y medicamentos, por ejemplo, que accedan en el servicio público a una cirugía bariátrica, ya son pacientes que estén con una obesidad grado 5, grado 6, que tengan comorbilidades, y es muy difícil encontrar pacientes con un menor IMC que en servicios públicos tengan acceso a la cirugía. Desafíos que tenemos actualmente, la estigmatización, como les digo, es uno de los principales, el sesgo del peso en los pacientes, ¿ya? Todavía tenemos la idea de que es por culpa del paciente que no se controla, entonces por eso no tiene beneficio, no tiene resultado, entonces discriminan la atención. La publicidad engañosa en los tratamientos de obesidad, las dietas milagros, productos que en un mes te bajan 10 kilos, entonces ponen en riesgo también la salud de los pacientes. Nuestra responsabilidad como profesionales es denunciar estos productos, estas dietas, estos procedimientos. No sé si alguien ha visto, por ejemplo, últimamente yo he visto en todos los postes aquí de Quito como panfletos pegados de la dieta chupapanzas, que cuesta $7. Entonces, digo, ¿qué estamos haciendo con el paciente? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo con las personas? Entonces, tenemos que nosotros como profesionales denunciar y evitar que se siga promocionando este tipo de tratamientos. El uso de medicamentos, ¿sí? El dilema ético, se debe ofrecer la cirugía en adolescentes con obesidad severa, por ejemplo. Entonces dicen, ok, ahí sí yo digo, agotemos primero las otras alternativas, los pilares fundamentales, dieta y ejercicio, ¿ya? Y se requiere una evaluación caso por caso. Mientras más individualizado sea el tratamiento, va a ser mejor para los pacientes.
Y listo. ¿Dudas, preguntas o algo que tengan que acotar en esta parte de aspectos éticos? ¿Han tenido algún caso que nos puedan compartir? Sí, una guachipapán se la tiene más fe que... Exactamente. Sí, sí, por eso les digo, me llamó mucho la atención que el otro día iba caminando y vi un poste, después me fui por la Carolina y vi otro poste, después estaba por la universidad, vi el mismo letrero y digo, esto está peor que campaña política. Ujú. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Queda claro todo por el día de hoy? Dani nos dice que todo claro, perfecto. Listo, entonces, si está todo claro por el día de hoy, les agradezco. A ver, tengo un mensaje más. No, todo claro. Ya. Entonces, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a resolver un caso. Vengan listos, hojas, calculadora, em, con mucha atención. Vamos a hacer una prescripción completa con indicaciones de actividad física, tiempo de consultas, terapias, meditaciones, ¿sí? Y también, por favor, traigan el día de mañana una fruta cítrica. Puede ser una mandarina, una naranja, un limón. Bueno, el limón es un poquito ácido, fresas o una fruta que a ustedes les guste para hacer la meditación de la mandarina que les mencionaba el día de hoy. Gracias a ustedes por su presencia, ¿sí? Ya mañana es el último día y espero que el curso les haya servido muchísimo, ¿sí? Que tengan una linda noche, que descansen y nos vemos mañana.